El campo grande. En Buna no se sabía nada del campo grande de Auschwitz, propiamente dicho. Los Häftlinge transferidos al campo eran pocos. No eran locuaces, ningún Häftlinge lo era, ni se les creía fácilmente. Cuando el carro de Yankel cruzó su famoso umbral, nos quedamos pasmados. Buna Monowitz, con sus 12.000 habitantes, era una aldea a su lado. Aquella en la que entrábamos era una metrópolis inmensa. Nada de bloques de madera, de un piso, sino innumerables edificios tétricos, cuadrados, de piedra gris, de 3 plantas, todos iguales. Entre ellos se extendían carreteras pavimentadas rectilíneas y perpendiculares que se perdían a la vista. Y todo estaba desierto, silencioso, aplastado por el cielo bajo, lleno de fango y de lluvia y de abandono. Aquí también, como a cada revuelta de nuestro largo y tan largo itinerario, nos sorprendió ser recibidos con un baño cuando de tantas otras cosas teníamos necesidad. Pero aquel no fue un baño de humillación, un baño grotesco, demónico, sacro. Un baño de misa negra, como el que había sellado nuestro descenso al universo concentracionario, y tampoco un baño fundacional, antiséptico, altamente tecnificado como aquel de nuestro paso, muchos meses más tarde a manos americanas, sino un baño a la manera rusa, a medida humana, extemporáneo y aproximado. No intento poner en duda que un baño para quienes estábamos en aquellas condiciones fuese una cosa oportuna. Era incluso necesario y fue bien recibido, pero en aquel y en cada una de las 3 memorables purificaciones por las que pasamos, era fácil advertir, tras el plano concreto y literal, una gran sombra simbólica. El deseo inconfesado por parte de las nuevas autoridades, que una vez tras otra nos absorbían en su esfera, de despojarnos de los vestigios de nuestra vida anterior. De hacer de nosotros hombres nuevos, conformes a sus modelos, de imponernos su marca. Nos bajaron del carro 2 brazos robustos de 2 enfermeras soviéticas. Pomalu, pomalu, despacio, despacio, fueron las primeras palabras rusas que oí. Eran 2 muchachas enérgicas y expertas. Nos llevaron a una de las instalaciones del campo que se habían arreglado provisionalmente. Nos desnudaron, nos hicieron señales de que nos echásemos en las traviesas de madera que cubrían el suelo y con manos compasivas pero sin demasiados miramientos nos enjabonaron, restregaron, nos dieron masajes y nos secaron de la cabeza a los pies. La operación se hizo rápida y limpiamente con todos nosotros, con la excepción de alguna protesta moralístico jacobina de Arthur, que se proclamaba libre citoyen, y en cuyo subconsciente el contacto de aquellas manos femeninas sobre la piel desnuda entraba en conflicto con tabúes ancestrales. Pero surgió un gran obstáculo cuando le llegó el turno al último del grupo. Ninguno de nosotros sabía quién era, porque no estaba en condiciones de hablar. Era una larva, un hombrecillo calvo, nudoso como una vid, esquelético, acartonado por una horrible contracción de los músculos. Lo habían bajado del carro como a un fardo, como a un bloque inanimado, y ahora estaba echado en el suelo de lado, encorvado y rígido, en una desesperada posición defensiva, con las rodillas apretadas contra la frente, los codos contra los flancos y los puños cerrados contra los hombros. Las enfermeras rusas, perplejas, intentaron en vano estirarlo y echarlo de espaldas, mientras él lanzaba gritos agudos de ratón. Por lo demás, era un empeño inútil. Sus miembros cedían elásticamente a la fuerza, pero apenas cesada ésta se disparaban a su posición inicial.
Entonces tomaron partido y se lo llevaron a la ducha tal como estaba, y siguiendo las órdenes precisas que tenían, lo lavaron lo mejor que pudieron, haciendo entrar a la fuerza el jabón y la esponja en el enredo leñoso de aquel cuerpo. Por fin lo enjuagaron concienzudamente, echándole encima un par de cubos de agua tibia. Charles y yo, desnudos y humeantes, asistíamos a la escena con compasión y horror. Al extender uno de los brazos se vio por un instante el número tatuado. Era un 200.000, uno de los Vosgos. «Bon Dieu, c'est en français», dijo Charles, y se dio la vuelta en silencio contra la pared. Nos dieron camisa y calzoncillos, y nos llevaron al barbero ruso para que, por última vez en nuestra ruta, nos pelasen al cero. El barbero era un gigante moreno de ojos salvajes y vivaces. Ejercía su oficio con una violencia temeraria y, por razones que me eran desconocidas, llevaba una metralleta en bandolera. «Italiano Mussolini», me dijo torvamente, y a los dos franceses «Français Laval», demostrando de cuán poco sirven las ideas generales para la comprensión de los casos particulares. Allí nos separamos. Charles y Arthur, entonces curados y relativamente con buena salud, se reunieron con el grupo de los franceses y desaparecieron de mi horizonte. Yo, enfermo, fui llevado a la enfermería, sumariamente reconocido y relegado inmediatamente a un nuevo pabellón de infecciosos. La enfermería lo era en la intención y además porque efectivamente rebosaba de enfermos, ya que los alemanes que huían habían dejado en Monowitz, Auschwitz y Birkenau solo a los enfermos más graves, y todos ellos habían sido reunidos por los rusos en el campo grande. No era ni podía ser un sitio donde se curase a la gente, porque los médicos, que en su mayoría estaban enfermos, eran solo unas cuantas decenas. Las medicinas y el material sanitario faltaban por completo, y las 3/4 partes de los por lo menos 5.000 huéspedes que tenía el campo estaban necesitadas de cuidados. El lugar al que fui asignado era una sala enorme y oscura, llena hasta el techo de sufrimiento y lamentos. Para los 800 enfermos solo había un médico de guardia y ninguna enfermera. Eran los mismos enfermos quienes debían proveer a sus necesidades más urgentes y a las de los que estaban más graves. Pasé allí una sola noche que recuerdo como una pesadilla. Por la mañana, los cadáveres de las literas o de bruces sobre el suelo se contaban por docenas. Al día siguiente me llevaron a un local más pequeño, en el que solo había 20 literas. En una de ellas estuve durante 3 o 4 días, acostado por una fiebre altísima, solo consciente a intervalos, incapaz de comer y atormentado por una sed atroz. Al 5.º día, la fiebre había desaparecido. Me sentía ligero como una nube, hambriento y helado, pero sentía la cabeza vacía, los ojos y las orejas como afinados por el forzado ayuno, y estaba en condiciones de reanudar mi contacto con el mundo. En el curso de aquellos pocos días había ocurrido a mi alrededor un cambio muy aparente. La guadaña había cesado por última vez. Se había hecho el último ajuste de cuentas. Los moribundos habían muerto. En los demás, la vida volvía otra vez a correr tumultuosamente. Del otro lado de las ventanas, aunque estuviese nevando copiosamente, las funestas carreteras del campo no estaban ya desiertas, sino que hervían en un bullicioso ir y venir de gente, confuso y ruidoso, que parecía un fin en sí mismo. Hasta entrada la noche, se oían resonar gritos alegres e iracundos, llamadas canciones. A pesar de ello, mi atención y la de mis vecinos de cama pocas veces podía eludir la presencia obsesiva, la mortal fuerza de afirmación del que entre nosotros era el más pequeño e inerme
del más inocente, de un niño, Urbinek. Urbinek no era nadie, un hijo de la muerte, un hijo de Auschwitz. Parecía tener unos 3 años. Nadie sabía nada de él. No sabía hablar y no tenía nombre. Aquel curioso nombre de Urbinek se lo habíamos dado nosotros. Puede que hubiera sido una de las mujeres que había interpretado con aquellas sílabas alguno de los sonidos inarticulados que el pequeño emitía de vez en cuando. Estaba paralítico de medio cuerpo y tenía las piernas atrofiadas, delgadas como hilos, pero los ojos perdidos en la cara triangular y hundida. Asateaban atrozmente a los vivos, llenos de preguntas, de afirmaciones, del deseo de desencadenarse, de romper la tumba de su mutismo. La palabra que le faltaba y que nadie se había preocupado de enseñarle, la necesidad de la palabra, apremiaba desde su mirada con una urgencia explosiva. Era una mirada salvaje y humana a la vez, una mirada madura que nos juzgaba y que ninguno de nosotros se atrevía a afrontar, de tan cargada como estaba de fuerza y de dolor. Ninguno excepto Hennek. Era mi vecino de cama, un muchacho húngaro, robusto y florido, de 15 años. Hennek se pasaba junto a la cuna de Urbinek la mitad del día. Era maternal más que paternal. Es bastante probable que si aquella convivencia precaria que teníamos hubiese durado más de un mes, Hennek hubiese enseñado a hablar a Urbinek. Seguro que mejor que las muchachas polacas, demasiado tiernas y demasiado vanas, que lo mareaban con caricias y besos, pero que rehuían su intimidad. Hennek, tranquilo y testarudo, se sentaba junto a la pequeña esfinge, inmune al triste poder que emanaba. Le llevaba de comer, le arreglaba las mantas, lo limpiaba con hábiles manos que no sentían repugnancia y le hablaba, naturalmente en húngaro, con voz lenta y paciente. Una semana más tarde, Hennek anunció con seriedad, pero sin sombra de presunción, que Urbinek había dicho una palabra. ¿Qué palabra? No lo sabía. Una palabra difícil que no era húngara, algo parecido a Masklo, Matisklo. En la noche aguzamos el oído. Era verdad. Desde el rincón de Urbinek nos llegaba de vez en cuando un sonido, una palabra. No siempre era exactamente igual, en realidad, pero una palabra articulada con toda seguridad, o mejor dicho, palabras articuladas ligeramente diferentes entre sí. Variaciones experimentales en torno a un tema, a una raíz, tal vez a un nombre. Urbinek siguió con sus experimentos obstinados mientras tuvo vida. En los días siguientes todos los escuchamos en silencio, ansiosos por comprenderlo. Entre nosotros había gente que hablaba todas las lenguas de Europa, pero la palabra de Urbinek se quedó en el secreto. No era un mensaje, no era una revelación. Puede que fuese su nombre, si alguna vez le había tocado uno en suerte. Puede, según nuestras hipótesis, que quisiese decir comer, o pan, o tal vez carne, en bohemio, como sostenía con buenos argumentos uno de nosotros, que conocía esa lengua. Urbinek, que tenía 3 años y probablemente había nacido en Auschwitz y nunca había visto un árbol. Urbinek, que había luchado como un hombre hasta el último suspiro por conquistar su entrada en el mundo de los hombres, del cual un poder bestial lo había exiliado. Urbinek, el sin nombre, cuyo minúsculo antebrazo había sido firmado con el tatuaje de Auschwitz. Urbinek murió en los primeros días de marzo de 1945. Libre, pero no redimido. Nada queda de él. El testimonio de su existencia son estas palabras mías.
Hennek era un buen amigo y una fuente continua de sorpresas. Su nombre era también convencional, como el de Urbinek. Su verdadero nombre, que era Konik, había sido transformado en Hennek por las dos muchachas polacas que, aunque por lo menos 10 años mayores que él, experimentaban por Hennek una simpatía ambigua que pronto se convirtió en deseo manifiesto. Hennek Konig, en nuestro microcosmos de desdicha, era el único que no estaba enfermo ni convaleciente, sino que, por el contrario, gozaba de una salud espléndida de cuerpo y de espíritu. Era pequeño de estatura y de aspecto dulce, pero tenía unos músculos de atleta. Afectuoso y servicial con Hurbinek y con nosotros, albergaba sin embargo instintos plácidamente sanguinarios. El lager, trampa mortal, molino de huesos para los demás, había sido para él una buena escuela. En pocos meses lo había convertido en un joven carnívoro, veloz, sagaz, feroz y prudente. Durante las largas horas que pasamos juntos me contó lo esencial de su breve vida. Había nacido y había vivido en una fábrica en Transilvania, en medio del bosque, junto a la frontera rumana. Se iba muchas veces al bosque con su padre los domingos, los dos armados. ¿Por qué armados? ¿Para cazar? Sí, también para cazar, pero también para dispararle a los rumanos. ¿Y por qué le disparaban a los rumanos? Porque son rumanos, me explicó Hennek, con una sencillez pasmosa. También ellos de vez en cuando nos disparaban. Lo habían cogido preso y lo habían deportado a Auschwitz con toda su familia. A los demás los habían matado enseguida. A él les había declarado a los SS que tenía 18 años y era albañil, cuando tenía 14 y era estudiante. Así había ingresado en Birkenau. Pero en Birkenau, al revés, había insistido en su verdadera edad. Le habían asignado al bloc de los niños y como era mayor y más robusto, se había convertido en su capo. Los niños en Birkenau eran aves de paso. Después de unos días, se los transfería al bloc de los experimentos o directamente a la cámara de gas. Hennek había comprendido la situación rápidamente y como buen capo se había organizado. Había establecido una sólida relación con un influyente Häftling húngaro y había sobrevivido hasta la liberación. Cuando se hacían las elecciones en el bloc de los niños, quien elegía era él. ¿No sentía remordimientos? No. ¿Por qué? ¿Es que había otra manera de sobrevivir? En la evacuación del lager, prudentemente, se había escondido. Por la ventanilla de una cantina había visto a los alemanes desmantelar a toda prisa los fabulosos almacenes de Auschwitz y había observado cómo, en el desbarajuste de la partida, habían dejado caer en la carretera gran cantidad de alimentos enlatados. No se habían entretenido en recogerlos, sino que habían intentado destruirlos pasando por encima de ellos con las cadenas de sus tanques. Muchas latas se habían hundido en el fango y la nieve sin romperse por la noche. Hennek había salido con un saco y había reunido un fantástico tesoro de latas, deformadas, aplastadas, pero llenas de carne, de manteca, de fruta, de vitaminas. No se lo había dicho a nadie, naturalmente. Me lo decía a mí porque era su vecino de cama y podía servirle de vigilante. En efecto, como Hennek se pasaba muchas horas dando vueltas por el lager en ocupaciones misteriosas, mientras yo estaba imposibilitado para moverme, mi trabajo de guardia le fue muy útil. Tenía confianza en mí. Colocó el saco debajo de mi cama y durante los días siguientes me correspondió con una justa retribución en especies, autorizándome a coger las raciones de mantenimiento que considerase apropiadas, en cantidad y calidad para mi condición de enfermo y a la clase de mis servicios. No era Urbinek el único niño. Había más.
en condiciones de salud relativamente buenas. Habían formado un pequeño club muy restringido y reservado, en el cual la intrusión de los adultos era a todas luces mal recibida. Eran animalillos salvajes y juiciosos, que hablaban entre sí en lenguas que yo no comprendía. El miembro más autorizado del clan no tenía más de 5 años y se llamaba Peter Pavel. Peter Pavel no hablaba con nadie y no necesitaba a nadie. Era un hermoso niño rubio y robusto, de cara inteligente e impasible. Por la mañana se bajaba de la litera, que estaba en la tercera fila con movimientos lentos pero seguros. Iba a las duchas a llenar de agua su escudilla y se lavaba meticulosamente. Luego desaparecía durante toda la jornada, haciendo solo una breve aparición a mediodía para llevarse el potaje en la escudilla. Volvía a cenar, comía, se iba otra vez, volvía poco después con un orinal, lo ponía en la esquina detrás de la estufa, se sentaba en él unos pocos minutos, volvía a irse con el orinal, entraba sin él, se encaramaba despacio a su sitio, arreglaba puntillosamente las mantas y la almohada y se dormía hasta la mañana siguiente sin cambiar de postura. Pocos días después de mi llegada vi con desasosiego aparecer una cara conocida. La silueta patética y desagradable del Kleine Kiepura, la mascota de Buna Monowitz. Todos los de Buna lo conocían. Era el más joven de los prisioneros. No tenía más que 12 años. Todo en él era irregular, empezando por su presencia en el lager, donde lo normal era que los niños no entrasen vivos. Nadie sabía cómo o por qué había sido admitido él, pero al mismo tiempo todos lo sabíamos hasta la saciedad. Irregular era también su posición, puesto que no iba a trabajar, sino que vivía en semiclausura en el bloc de los funcionarios. Llamativamente irregular era, en fin, su aspecto. Había crecido demasiado y mal. Del cuerpo achatado y corto le salían unos brazos y unas piernas larguísimos, de araña, y debajo de la cara pálida, no sin cierta gracia infantil, salía hacia adelante una enorme mandíbula, más prominente que la nariz. El Kleine Kiepura era el ayudante y protegido del Lager Capo, el capo de todos los capos. Nadie lo quería, salvo su protector. A la sombra de la autoridad, bien comido y vestido, exento de trabajo, había llevado hasta el último día una existencia ambigua y frívola de favorito, entretejida de chismes, delaciones y afectos distorsionados. Su nombre, espero que sin razón, se susurraba siempre en los casos más clamorosos de denuncias anónimas a la sección política y a los SS. Por eso todos le temíamos y le huíamos. Ahora, el Lager Capo, destituido de todo poder, marchaba hacia occidente, y el Kleine Kiepura, convaleciente de una ligera enfermedad, había seguido nuestro destino. Le dieron cama y escudilla y entró en nuestro limbo. Hennek y yo le dirigimos unas pocas y cautas palabras porque experimentábamos hacia él una desconfianza y una compasión hostiles, pero casi ni nos contestó. Se estuvo callado 2 días seguidos. Se quedaba en la litera todo encogido, la mirada fija en el vacío y los puños apretados contra el pecho. Luego empezó a hablar de repente y echamos de menos su silencio. El Kleine Kiepura hablaba solo, como en sueños, y soñaba que había hecho carrera, que se había convertido en un capo. No se sabía si era locura o si era un juego pueril y siniestro. Sin tregua, desde lo alto de una litera junto al techo, el chico cantaba y silbaba las marchas de Buna, los ritmos brutales que habían escondido nuestros pasos cansados todas las mañanas y todas las tardes, y vociferaba en alemán órdenes imperiosas a una multitud de esclavos inexistentes.
¡A levantarse, puercos! ¿Lo habéis oído? ¡Haced las camas, deprisa! ¡Limpiaos los zapatos! Reunión general, revisión de los piojos, revisión de los pies. Enseñad los pies, carroñas. Otra vez sucio, tú, saco de... Ten cuidado que no estoy para juegos. Te pesco una vez más y te vas al crematorio. Y luego gritando a la manera de los militares alemanes. En fila, cubiertos, alineados. Abajo el coleto. Al paso, seguir la música. Las manos en la costura del pantalón. Y luego, después de una pausa con voz arrogante y chillona. Esto no es un sanatorio. Es un lager alemán. Se llama Auschwitz. Y no se sale más que por la chimenea. Si te gusta, bien. Si no te gusta, no tienes más que ir a tocar el cable de alta tensión. El Kleine Kiepura desapareció pocos días después con gran alivio de todos. En medio de nosotros débiles y enfermos, pero llenos de alegría tímida y temblorosa de la libertad recuperada, su presencia ofendía como la de un cadáver, y la compasión que suscitaba en nosotros estaba mezclada de horror. En vano intentamos arrancarle de su delirio. La infección del lager le había afectado demasiado. Las dos muchachas polacas que desempeñaban, en realidad bastante mal, las funciones de enfermeras, se llamaban Hanka y Hatsia. Hanka era una ex capo, como se podía deducir por su cabellera que no había sido afeitada, y aún con mayor seguridad por sus maneras imperiosas. No debía tener más de 24 años, era de mediana estatura, de piel olivácea y de rasgos duros y ordinarios. En aquella atmósfera de purgatorio llena de sufrimientos pesados y presentes, de esperanzas y de compasión, se pasaba los días delante del espejo, o limándose las uñas de las manos y los pies, o pavoneándose ante el irónico e indiferente Henneck. Era, o se consideraba, de más alto rango que Hatsia, pero la verdad es que hacía falta bien poco para ganar en autoridad a una criatura tan insignificante. Hatsia era una muchacha pequeña y tímida, de tez de un rojizo enfermizo, pero su envoltorio de carne anémica estaba atormentado, herido desde su interior, agitado por una secreta y continua tempestad. Tenía ganas, deseo, necesidad insoslayable de un hombre, de cualquier hombre, de prisa, de todos los hombres. Todo macho que aparecía en su radio de acción la atraía, pesadamente, como la calamita atrae al hierro. Hatsia se quedaba mirándolo con ojos encandilados y atónitos. Se ponía de pie en su rincón e iba hacia él con paso inseguro de sonámbula. Se arrimaba a él. Si el hombre se alejaba, lo seguía a distancia, en silencio, algunos metros. Luego volvía con los ojos bajos a su inercia. Si el hombre la esperaba, Hatsia lo envolvía, se lo incorporaba, tomaba posesión de él, con los movimientos ciegos, mudos, trémulos, lentos, pero seguros que manifiestan las amebas bajo el microscopio. Su objetivo primero y principal era naturalmente Henneck, pero Henneck no la quería. La escarnecía, la insultaba, aunque como chico práctico que era, no se había desentendido del asunto y había avisado a Noah, su gran amigo. Noah no vivía en nuestra sala y en realidad no vivía en ningún sitio sino en todos. Era un hombre nómada y libre, feliz con el aire que respiraba y con la tierra que pisaba. Era el Minister de la Auschwitz libre, el ministro de las letrinas y los pozos negros, pero a pesar de este oficio evacuatorio que por otra parte había asumido voluntariamente, no había en él nada de sucio, o si algo había, estaba sobrepasado y bordado por el ímpetu de su vigor vital. Noah era un pantagruel jovencísimo, fuerte como un caballo, voraz y salaz, como Hatsia deseaba a todos los hombres,
Así, Noah deseaba a todas las mujeres, pero mientras la tenue Hatsia se limitaba a atender a su alrededor sus inconsistentes redes como un molusco de roca, Noah, pájaro de alto vuelo, surcaba de la mañana a la noche todas las calles del campo subido en su carro repugnante, restallando la fusta y cantando a voz en grito. El carro se paraba delante de la entrada de cada bloc y mientras sus subordinados sucios y fétidos desempeñaban entre blasfemias su inmundo trabajo, Noah se iba por las salas de las mujeres como un príncipe de Oriente, vestido con una chaqueta extravagante y variopinta, llena de remiendos y de alamares. Sus citas de amor parecían huracanes. Era el amigo de todos los hombres y el amante de todas las mujeres. El diluvio había pasado. En el cielo negro de Auschwitz, Noah veía brillar el arco iris y el mundo era suyo para repoblarlo. Frau Vita, o Frau Vita, como la llamaban todos, amaba por el contrario a todos los seres humanos con un amor fraternal. Frau Vita, de cuerpo deshecho y dulce rostro claro, era una joven viuda de Trieste, medio judía, superviviente de Birkenau. Pasaba muchas horas junto a mi cama, hablándome de 1000 cosas al mismo tiempo, con volubilidad triestina, riéndose y llorando. Tenía buena salud, pero estaba profundamente herida, llegada por cuanto había sufrido y visto en un año de lager, y en aquellos últimos días horribles. La habían asignado al transporte de los cadáveres, de los pedazos de cadáveres, de miserables despojos anónimos, y aquellas últimas imágenes le pesaban encima como una montaña. Quería exorcizarlas, limpiarse de ellas, arrojándose de cabeza en una actividad muy tumultuosa. Era la única que se ocupaba de los enfermos y de los niños. Lo hacía con una compasión frenética y cuando le quedaba tiempo fregaba los pisos y limpiaba los cristales con una furia salvaje. Enjuagaba fragorosamente las escudillas y los vasos. Corría por las salas para llevar recados verdaderos o fingidos. Luego volvía sin aliento y se sentaba jadeante en mi litera, con los ojos húmedos, hambrienta de conversación, de confidencias, de calor humano. Por la noche, cuando todos los trabajos diarios se habían terminado, incapaz de soportar la soledad, daba un salto fuera de su yacija y bailaba sola, entre cama y cama, a la música de sus mismas canciones, apretando cariñosamente contra su pecho a un hombre imaginario. Fue Frau Vita quien le cerró los ojos a André y a Antoine. Eran 2 jóvenes campesinos de los Vosgos, ambos compañeros míos en los 10 días de interregno, ambos enfermos de difteria. Me parecía conocerlos hacía siglos. Con extraño paralelismo fueron atacados simultáneamente por una especie de disentería, que pronto se reveló gravísima, de origen tuberculoso, y en pocos días la balanza de su destino perdió el equilibrio. Eran vecinos de cama, no se quejaban, aguantaban los cólicos atroces con los dientes apretados, sin comprender su mortal naturaleza. Hablaban solo entre sí, tímidamente, y no pedían ayuda a nadie. André fue el primero en irse, mientras hablaba en mitad de una frase como se apaga una vela. Tardaron 2 días en venir a llevárselo. Los niños venían a mirarlo con una curiosidad pasmada, luego seguían jugando en su rincón. Antoine se quedó silencioso y solo, encerrado en una espera que lo transfiguraba. Su estado de nutrición era aceptable, pero en 2 días sufrió una metamorfosis impresionante, como si lo estuviese chupando su vecino. Entre Frau Vita y yo logramos, luego de muchas tentativas infructuosas, hacer venir a un médico. Le pregunté en alemán si se podía hacer algo, si había alguna esperanza, y le pedí que no me contestase en francés. Me contestó en yiddish, con una frase breve que no entendí.
Entonces me lo tradujo en alemán. Sein Kamerad ruft ihn. Su amigo lo llama. Antoine siguió su llamada aquella misma noche. No tenía todavía 20 años y habían estado en el lager solo un mes. Por fin llegó Olga, una noche llena de silencio, a llevarme las funestas noticias del campo de Birkenau y del destino de las mujeres que habían sido transportadas conmigo. Hacía muchos días que la esperaba. No la conocía en persona, pero Frau Vita, que a pesar de las prohibiciones sanitarias se relacionaba también con los enfermos de las demás secciones en busca de penas que aliviar y de coloquios apasionados, nos había informado de nuestras presencias respectivas y había organizado el encuentro ilícito, a mitad de la noche, mientras todos dormían. Olga era una partisana judía croata que en 1942 se había refugiado en la región de Asti con su familia y que había sido internada. Perteneció pues a aquella oleada de varios millares de judíos extranjeros que habían encontrado asilo y una paz breve en la paradójica Italia de aquellos años, oficialmente antisemita. Era una mujer de gran inteligencia y cultura, fuerte, guapa y consciente. Deportada a Birkenau, era la única de su familia que había sobrevivido. Hablaba italiano perfectamente. Por gratitud, por temperamento, se había hecho amiga enseguida de las italianas del campo, y sobre todo de las que habían sido deportadas con mi convoy. Me contó su historia con la mirada en tierra, a la luz de una vela. La furtiva luz solo sustraía a las tinieblas su rostro, acentuando sus arrugas precoces y convirtiéndolo en una máscara trágica. Tenía la cabeza oculta con un pañuelo. En determinado momento se lo desató y la máscara se volvió macabra como una calavera. El cráneo de Olga estaba desnudo. Solo lo cubría una leve pelusa gris. Habían muerto todos. Todos los niños y todos los viejos inmediatamente. De las 550 personas a quienes había perdido el rastro al ingresar en el lager, solo 29 habían sido admitidas en el campo de Birkenau. De ellas, solo 5 habían sobrevivido. Wanda había ido a la cámara de gas, plenamente consciente, en el mes de octubre. Ella misma, Olga, le había proporcionado 2 pastillas de somnífero, pero no eran suficientes.